te tengo ahí una presentacioncita pequeña de lo poquito que, digamos, esto es, digamos, el 1 o 2% de lo que hacemos aquí en la clínica actualmente. A nosotros del Valle Perfect Smiles, como te decía, nació desde esta inquietud real de poder transformar una realidad dental de un paciente y que tenga un impacto facial. Entonces, prácticamente creo yo que la estética dental no está peleada con lo facial y es ahí donde la odontología es donde abre todas sus aristas y se convierte en lo que es representante, digamos, la parte estética de un paciente. Lo que representa la estética dental no solamente son dientes, es el marco que lo rodea. Entonces, para ello, pues tendríamos que hablar un poquito de lo que es una entidad por ahí de la que hablamos todos, que es sonrisa gingival. Te lo voy a adelantar un poquito por acá para que puedas ver, digamos, ahí están unos labiecitos. Y nosotros, si lo hablamos en el terreno tal cual de lo que es un odontólogo, pues podemos ver ahí un conjunto de labios, vemos dientecitos, vemos un exceso gingival y vemos una posición inadecuada del marco que encuadra la sonrisa, son los labios. Y es ahí donde nosotros debemos de comenzar a educarnos como dentistas y ver al paciente desde el terreno facial antes que el terreno dental. Hay una entidad, como te digo, por ahí todo el mundo habla de sonrisa gingival y el display gingival exagerado y lo que tiene que ver con, digamos, la etiología y los factores que causan una sonrisa gingival. Si un paciente con sonrisa gingival te visita en tu consultorio, lo primero que va a hacer el odontólogo va a ser ver, obviamente, que se ve mucha encía, que el paciente ríe, que el paciente, digamos, expone mucho tejido gingival. Sin embargo, a nosotros, y lo hablo desde mi terreno personal, nos educaron a que como dentistas desarrolláramos un ojo clínico enfocado en los dientes. Nosotros de repente salíamos a nuestras casas, a una fiesta, y se nos empezó a generar ese hábito de empezar a ver a los pacientes o a ver a las personas, pero en el terreno dental. Tú veías algo y decías, oye, yo ya sé que tiene una cariecita en el central superior, tiene una hipomineralización, en, no sé, en el 11, en el 21. Entonces empiezas a ponerle atención a los dientes, pero de repente empezamos a olvidar ese aspecto clínico importante que es que la cara del paciente es un todo y ese todo del tercio superior, medio e inferior, el 70% de ese todo lo abarca el tercio inferior de la cara y el tercio inferior de la cara no nada más son dientes, son labios, es encía y es la musculatura perioral que lo rodea. Entonces, por esa misma razón, es que nosotros como clínicos tenemos que ver al paciente primero desde la cara, luego el tercio inferior, luego el perfil rosa y al final lo que enmarca el perfil rosa, que es la sonrisa, que tiene que ver exclusivamente con el tejido blando, ¿vale? Sí, con el tejido blanco, perdón. Entonces, ahora, si lo llevamos digamos, a la práctica real, al terreno que a nosotros nos compete, ¿cómo es que nosotros los clínicos tenemos que corregir el perfil rosa? ¿O cómo es que el perfil rosa llega a involucrar tanto una parte clínica con nosotros, que en este caso la disciplina es periodoncia? ¿Qué tanto tiene que involucrarse la periodoncia y el aspecto dentofacial para que un paciente tenga un tratamiento estético excelente? Pues tiene que involucrarse al 100%, siempre, siempre, siempre. Entonces, si nosotros consideramos que la estética dental tiene que ver con el tejido rosa armonizado y con el tejido blanco armonizado, vamos a darnos cuenta que vamos a empezar a generar prioridades y tendríamos que armonizar primero el perfil rosa y después, como consecuencia, el perfil blanco. Y una de estas entidades muy común es la sonrisa gingival. No es la única entidad que altera el perfil rosa, pero es la más común. Y a pesar de ser la más común, es la que a veces se corrige sin tanto conocimiento de causa, porque la sonrisa gingival, dentro de toda su entidad multifactorial, tiene al menos 6 diagnósticos distintos, de los cuales 3 son los más comunes, ¿ok? Entonces, ahí es donde te digo, el odontólogo tendría que aterrizar mucho ese aspecto y poder darnos cuenta cómo es que se ve el paciente de frente, cómo se ve el paciente de lado, cómo es que se ve el lado derecho, el lado izquierdo, y cómo es que nosotros tendríamos que hacer un análisis clínico partiendo desde lo que vemos adentro, que son solo dientes, hasta lo que vemos por fuera, que ya es musculatura perioral, labios y encía.
complementar todo esto en un análisis e ir corrigiendo poco a poco ciertas cuestiones, ¿vale? Entonces, si estamos por ahí de acuerdo. Totalmente. Perfecto, entonces, mira, te voy a pasar este casito, es algo chiquitín. Este pacientito tiene dos problemas importantes. Problema número uno, una hiperactividad labial. ¿De qué depende la hiperactividad labial? En ocasiones, la mayor parte de las veces, la contracción generalizada de uno de los músculos que elevan el labio superior. Bueno, de un par de los músculos que elevan el labio superior. Si bien los músculos que elevan los labios no solamente es el elevador del labio, por ahí está el cigomático mayor, el menor, por ahí está inclusive el elevador del ala de la nariz, todos son seis musculitos o seis pares de músculos que actúan entre sí y te generan un problema a nivel labial. Si tú lo ves desde el punto de vista del perfil rosa, el labio ahí tiene un problema, tenemos un arco y digamos tenemos una sobreelevación, si lo vemos desde afuera. Si lo vemos desde adentro, tenemos una entidad muy común en odontología que se llama alteración de erupción pasiva o erupción pasiva alterada, que en sí es el exceso de encía que cubre parte de la línea amelocementaria, es decir, que cubre cierta superficie libre del diente que no debería por qué cubrir, y son este tipo de excesos que se ven por acá en los dientecitos, ¿vale? Entonces, partiendo de este diagnóstico, ¿qué es lo que tiene nuestra paciente? Un tema en el labio y tiene un tema en la encía. Enseña más encía y mueve más el labio. Entonces, ya partiendo de ahí, ya sabemos que tenemos un diagnóstico mixto que tiene que ver con el análisis facial y con el análisis intraoral, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, ahí está tal cual, digamos, la altura ideal que debería de tener el margen gingival y nosotros en estética gingival siempre vamos a tratar de si vamos ya a hacer un proceso quirúrgico, tiene que ser un proceso quirúrgico bonito, que englobe ciertos parámetros estéticos. Y hay un parámetro estético por ahí que se llama triángulo invertido. El triángulo invertido te habla 100% de la estética simétrica a nivel gingival. Si tú reproduces un triángulo simétrico que tenga que ver con que el cenit gingival del canino y el cenit gingival del central se tendrían que encontrar en un solo plano, y el eje de lateral tendría que estar ligeramente más abajo. ¿Para qué? Para que cuando tú reproduzcas esa sonrisa aunada al perfil blanco, la curva de la sonrisa sea descendente y por obvias razones sea armónico. Eso ahorita lo vamos a ver más adelante, pero son aspectos clínicos muy mínimos, pero importantes. Eso hablando exclusivamente del terreno intraoral, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos con esta paciente? Elevamos un colgajito, mostramos cuál es la verdadera longitud de lo que corresponde a los dientes, cuál es el verdadero tamaño de la corona dental. Terminamos la cirugía, hacemos un posoperatorio y podemos ver que en efecto las coronas que se veían aquí son completamente diferentes a las que se ven hoy en día, ¿vale? Entonces ese es el posoperatorio a los 10 días de operada, todo salió muy bien, ahí está un puntito de sutura por ahí que quitamos al final y obviamente corregimos la posición labial como por las osteotomías que nosotros realizamos. Quiero que vean y pongan mucha atención en el labio. La sonrisa prácticamente es la misma y a nosotros nos gusta ser honestos con nosotros mismos y decirle al paciente, tú siempre sonríe hasta donde puedas, echa el labio hasta donde puedas, porque necesitamos evaluar hacia dónde se mueven y lo tiran los músculos. Una vez que el paciente haga ese tipo de sonrisa, vamos a alcanzar a ver que hay una diferencia notoria entre lo que teníamos al principio y lo que tenemos al final. Y es un conjunto importante entre la relación de la corona dental y la relación del labio en el movimiento de descenso. ¿Por qué el labio ya no se ve tan elevado? No hubo botox, no hubo ejercicios, no hubo un reposicionamiento labial, solo hubo un diagnóstico efectivo de qué es lo que estorbaba para que el labio no descendiera. ¿Y qué pasaba? Pues que tenía ligeras exostosis en la zona anterior y un poquito en la zona posterior, que no nos dejaba que el labio descendiera en un movimiento natural de descanso. Entonces es ahí donde el perfil rosa entra y entra para modificar el plano que eventualmente va a enmarcar una sonrisa, ¿ok? Entonces lo vemos de frente, vemos el lado derecho y vemos el lado izquierdo, donde ahora sí ya percibimos un descenso labial importante, un descenso labial decente,
correcto y obviamente el paciente ya está listo para recibir un tratamiento de índole estético del perfil blanco, porque ya comenzó con un tratamiento de índole estético, pero del perfil rosa, ¿ok? Teniendo como resultado, obviamente, el doctor Emanuel realiza su trabajo, que es bastante bonito, es de verdad, no porque sea mi amigo, pero es excelente haciendo lo que hace. Entonces, por esa misma razón, creo que la sinergia funciona, porque el perfil blanco exige lo mismo que el rosa. Y si creo que cuando nosotros manejamos el perfil rosa exigimos algo, el perfil blanco también no nos deja nada que desear. Prácticamente también lo maneja de la manera más adecuada posible y los resultados pues hablan por sí mismos, ¿no? Entonces, ese es el caso, digamos, número uno. ¿Tenemos alguna duda por aquí? ¿Algo? ¿Todo bien? Lo tuvo que esperar tantos días para ya cambiar, empezar con el perfil blanco. ¿Cuántos días? Sí, el Ok, paciente. mira, el periodo de cicatrización, esto qué bueno que me lo preguntas, doctora, porque es muy importante. El periodo de cicatrización de un paciente ronda de los 7 a los 14 días en cicatrización, digamos, con el aspecto de decir que el paciente está sano, el paciente ya terminó un posoperatorio y si su encía pinta como la pintamos acá, es un paciente completamente cicatrizado. Pero ¿qué sucede? Todavía no es conveniente de esta foto a esta foto hacerlo inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque lo que tú haces cuando elevas un colgajo, cuando te metes, digamos, al terreno quirúrgico que le compete a la encía, alteras una inserción del tejido. Y la inserción que alteras hoy en día se llama tejido de inserción supracrestal, lo que antes llamábamos como espacio biológico. Tú lo alteras y creas uno nuevo. Al crear un espacio biológico tienes que esperar un máximo de entre 10 y 11 semanas más o menos para que puedas llevar a cabo un terreno, digamos, del perfil blanco y puedas manipular la encía. Aquí hay algo muy importante también. Nosotros, dentro de nuestro expertise clínico, a veces hacemos esos tratamientos antes de esas semanas. ¿Por qué? Porque hay un concepto que el doctor Emanuel maneja donde la mayor parte de sus carillas no tocan el eje cervical. ¿Por qué? Porque ya está controlado el perfil rosa. Y las carillas del doctor normalmente las maneja de punto 5 a punto 8 por debajo del límite cervical. Entonces, podría hacerlo siempre y cuando estés entrenado para hacer carillas de ese tipo y no sobreinvadas la encía. Si por alguna razón no te sientes todavía, digamos, capaz de no invadir el terreno cervical, espera que pasen esas 10 o 12 semanas, ¿vale? De lo contrario, pues no pasa nada. Si no vas a tocar el tercio cervical, la encía va a continuar en su proceso de remodelación, ya no de cicatrización, sino de remodelación en el perfil que tú la dejaste y no va a tener mayor problema el paciente de tener un tema periodontal, una inflamación gingival o algo por el estilo. Mi recomendación es siempre y cuando, si no vas a tocar el tercio cervical y lo vas a hacer por debajo del punto 5, del punto 4, del punto 8, como tú lo veas, está bien, puedes empezar a partir del primer mes, las 4 primeras semanas, una vez que el paciente cicatrizó. Si por alguna razón en tu diseño de sonrisa necesitas tocar la superficie cervical de los dientes, lo recomendable es que esperes esas 12 semanas al menos, Ok. ¿vale? ¿No? Entonces, bueno, el resultado es este, alcanzamos a ver, ya el labio está un poquito más educado y ahora sí, lo que lo rodea es el perfil blanco del paciente, pero con esa curvita ascendente que te di. Está el descendente, perdón, está el central, está el lateral, el canino, el premolar por ahí, hasta allá cuando empieza a empezar el segundo premolar, ya alcanzamos a ver una curva de sonrisa pues bastante armoniosa con respecto a lo que nuestra paciente tenía. El labio del lado derecho se ve así, ahí es donde ahora sí alcanzamos a ver más ese, digamos, perfil blanco que armoniza con el perfil rosa de un labio, te repito, ya educado, porque ni siquiera es que lo hayamos educado nosotros al 100%, solo le quitamos las trabas que tenía a nivel de exostosis para que pudiera educarse y tener un descenso natural, ¿vale? Entonces, en automático el paciente con un perfil rosa bastante bien manejado, pues va a tener un aspecto estético bastante lindo. Entonces el lado derecho y el lado izquierdo pues lo ven por ahí, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, que vean que el perfil rosa no solo armoniza lo que es lo que lo acompaña, que son los dientes. El tercio medio inferior de la cara, perdón, doctor, el tercio inferior de la cara
es determinante en la estética facial. Y lo tenemos que saber nosotros como odontólogos, porque te repetía, la odontología es un área muy linda, es muy vasta, y a veces como clínicos no nos damos cuenta del bien que podemos hacer nosotros cuando hacemos las cosas extremadamente cuidadosas y bien. El odontólogo sí cambia vidas, eso es real, o sea, es real, el aspecto facial está ahí. Tú has platicado con un par de doctores por ahí que también conozco, que son un par de doctores maxilofaciales con los que has hablado. Y ellos también pregonan mucho el tema del aspecto facial. ¿Okay? Entonces, el maxilofacial literalmente trata cosas ya un poquito más delicadas, con defectos importantes, pero ¿cuál es el objetivo inclusive de un proceso maxilofacial? Siempre va enfocado en la cara del paciente. Y si nosotros como dentistas desde un inicio comenzamos a educarnos que el aspecto facial es lo que va a determinar el aspecto blanco, es ahí donde ya tenemos un punto más a favor. Entonces, prácticamente tendremos que educarnos de esa manera, ¿vale? A comenzar a ver al paciente por su cara, por su tercio inferior y después ya por el perfil blanco, Por eso son importantes ¿vale? las fotografías, por eso son tan importantes las fotografías del paciente. Exacto, la fotografía dental, intraoral, extraoral, bidental, en esencia es bastante importante. Inclusive cuando haces una resinita, nosotros de repente somos de los que le tomamos una foto a una resinita y te das cuenta que, ay, mira, aquí no sé, no le pinté un surquito, no hice tal cosa, o sea, te enseña un poco más, más allá de lo que realmente tú crees que puedas estar haciendo bien. Tú hablas de repente del tema de la magnificación en odontología, es súper importante, al igual que la fotografía dental. Entonces, son coadyuvantes clínicos y, perdón, coadyuvantes de diagnóstico y también de puntos fuga de comparación que tienen que ser bastante tomados en cuenta en la práctica odontológica del día a día. Yo conozco casos que a lo mejor quitan un poco de encía con un bisturí, que no hacen colgajo o que lo hacen con electrocauterio. Eso puede tener recidiva, ¿verdad? Sí, mira, todo depende del diagnóstico, doctora. Qué bueno que me haces esa pregunta. Nosotros, los dentistas, en ocasiones, yo lo he visto y lo he visto muchas veces, quitamos el exceso gingival y ¡pram! Ponemos la carilla de cerámica, se acabó. Hay ocasiones en las que el paciente puede regresar con una inflamación gingival y puedes decir, oye, ¿qué pasó si yo recorté la encía, pero hubo recidiva? La recidiva del tejido gingival tiene mucho que ver con el diagnóstico inicial. Y a nosotros se nos olvida siempre un tema muy importante que es el fenotipo gingival del paciente. Hay tres fenotipos de acuerdo a la escuela brasileña, de acuerdo a la escuela americana, de vez en cuando sí se habla del tercer fenotipo periodontal, pero a veces lo resumen en dos, que es el fino y el fino y el grueso. Y sobre eso tiene que enfocarse tu tratamiento. ¿Hacia dónde va el fenotipo gingival delgado? ¿Hacia dónde va el fenotipo gingival grueso? ¿Por qué razón tendría que haber una recidiva si el paciente tiene una cresta ósea muy arriba, si reposicionaste el tejido óseo, la cresta ósea la subiste 1 milímetro, la subiste 2, la subiste 3, y por qué razón? Entonces, ahí es donde nosotros, vuelvo a lo mismo como clínicos, ya enfocados en el aspecto dentoalveolar, tenemos que ser muy cuidadosos y muy cautos del fenotipo gingival que estamos tratando. Hay ocasiones en las que el fenotipo gingival delgado se corta, se coloca unas carillas y en el mejor de los casos tienes una recesión muy chiquita y se acabó. Es un fenotipo delgado. Pero quizá en un fenotipo grueso tú recortas, pones la carilla y va a volver a crecer si no hiciste un reposicionamiento adecuado o no estudiaste el comportamiento de ese fenotipo. Entonces, sí o sí es lo primero que tienes que ver antes de recortar la encía. No estoy en contra de los doctores que lo hacen por colocar restauraciones anteriores, no tiene nada de malo que se haga y en el mismo momento de hacer el recorte luego colocan una provisionalización y el tejido cicatriza siguiendo ese provisional. Está bien, estoy de acuerdo, pero hay fenotipos, no es casualidad que unos pacientes se inflamen y que otros pacientes salgan bien. Simplemente son dos terrenos diferentes donde debemos de considerar lo grueso y lo delgado y si hay un fenotipo intermedio, qué es lo que tenemos que hacer al respecto. ¿Vale? Y Entonces el siempre en estudio. esos casos se tiene que cortar también cresta, ¿no? Hay que quitar de Exactamente. Hay encía. dos tipos de gingivoplastía, tal cual. Está la gingivoplastía, digamos, común, flables que le llaman, y simplemente haces un recorte y reposicionas ligeramente la cresta ósea, pero a nivel intrasurcal. Eso a veces se hace inclusive con unas puntitas de ultrasonido, de Sevedentus, por ahí se llama la marca. Es algo muy lindo, pero depende del fenotipo gingival.
reposicionas un poquito porque ya hiciste el corte inicial con el electrocauterio, con tu electrobisturí o inclusive con el bisturí frío, como tú desees hacerlo. Llevas a cabo la gingivoplastía, haces una ligera remodelación de la cresta ósea, la superposicionas un poquito más arriba y se acabó, pero porque a lo mejor estás acompañado de un fenotipo gingival delgado. ¿Y va a funcionar? Sí, sí va a funcionar. Y el tema es si aplicas eso mismo en un intermedio o en un grueso y por qué razón de repente vuelve a crecer la encía, es por esa misma relación. No tiene mucho que ver con que o levanto colgajo o cierro el colgajo, eso te lo va a decir siempre el fenotipo. Para que tú planifiques una cirugía gingival, tienes que conocer el fenotipo gingival siempre, 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 ¿vale? Entonces eso es el terreno que te va a ir dictaminando cuál va a ser tu plan de tratamiento, enfocarte realmente en las condiciones gingivales a las que te estás enfrentando, ¿vale? Entonces, listo. Y el aspecto facial es este. Te repetí, a mí me gusta que los pacientes estiren sus labiecitos, que enseñen de a de veras hacia a mí, enséñame real cómo es que sonríes y quiero ver cómo se comportan tus labios. Entonces, los aspectos faciales o el beneficio facial que te puede generar una sonrisa ya educada, con el labio en posición, en función, con el perfil blanco armonioso y correcto, pues es como nosotros, digamos, tratamos de cumplir a todos los pacientes, ciertas expectativas hasta donde la biología nos dé, hasta donde las condiciones faciales del paciente te lo permitan, pero los cambios son bastante importantes y muy, muy positivos. Entonces, es ahí donde los terrenos rosa y blanco se unen para armonizar lo que es más importante en cualquier ser humano, hablando en el aspecto facial, que es pues el rostro, ¿no? Ahí mira, te enseñé, te pongo otras fotitos en el lado izquierdo de mi pantalla. Si lo veo de frente, pues vemos igual una hiperactividad labial con una sonrisa gingival y abajo, obviamente, el aspecto corregido, ¿vale? Cómo se ve del lado derecho y del lado izquierdo, perdón, ambas sonrisitas y lo vemos por aquí. Estas fotografías están por ahí en las redes de la clínica, también si las pueden ver un poquito más allá. Y es ahí donde vemos, por ejemplo, un frenillo bien gordito, frenillo aberrante, gordito. Vemos un fenotipo gingival, ese no es ni grueso ni delgado, ese es un fenotipo gingival intermedio que estaría tirando un poquito más a lo gruesecito. ¿Qué tenemos que hacer? Si nosotros nos quedamos en el terreno de solo recorta la encía y no reposicione la cresta ósea, vamos a tener un problema y la encía va a crecer, ¿vale? Entonces, por esa misma razón, hay que elevar un colgajo pequeñito, reposicionar la cresta ósea 2 o 3 milímetros, de acuerdo a lo que nosotros veamos, digamos, en el terreno de la unión amelo-cementario, la unión cemento-esmalte. Nosotros nos ubicamos aquí en esta zona y a partir de aquí vamos a contar 1, 2 o hasta 3 milímetros de acuerdo al fenotipo gingival. Los recomendados siempre van a ser 3 milímetros. En cualquier fenotipo gingival intermedio grueso, casi siempre tendrías que subir 3 milímetros para que se reposicione el espacio biológico de manera adecuada, ¿vale? Entonces, la idea, vuelvo a lo mismo, una vez terminando el proceso clínico del perfil rosa, entra el perfil blanco y se comienzan a armonizar las estructuras en conjunto, el tipo de sonrisa de los pacientes. Este es, digamos, posterior a la gingivoplastía, pues quiero que recuerden cómo se ve esta imagen acá y cómo se ve aquí, ¿vale? El descenso labial ya es importante, ya tenemos un manejo clínico de esta curva aberrante del labio superior y podemos ver que ahora ya existe una armonización importante en una sonrisa con el terreno más expresivo y aún falta la colocación o la armonización del perfil blanco, ¿vale? Entonces, una vez terminado el perfil blanco, pues observamos este tipo de cuestiones. ¿Va? La estética va a que enseñemos, al momento de sonreír, enseñemos más diente que encía, que se vea más el perfil blanco. Exactamente, completamente de acuerdo. La Tanto en estética hombres dental. como en mujeres. Exacto, mira, las mujeres en sí deberían demostrar un poquito más de encía que los hombres, es más obvio. Eso tiene mucho que ver con la musculatura, con el aspecto facial y con la delicadeza de los rasgos. Entonces, hablando estrictamente de todos los terrenos clínicos que te ponen los estándares universales de simetría facial, tanto labial, gingival y dental, siguiendo todos esos protocolos,
las mujeres deberían de enseñar un poquito más de encía, pero un poquito me estoy refiriendo a un milímetro, milímetro y medio por encima de lo que podríamos enseñar los hombres, ¿vale? Entonces, ya siguiendo ese terreno, si tú comienzas a, digamos, diseñar la sonrisa enfocada, número uno, en el género del paciente, número dos, en el comportamiento facial de los componentes que generan el tercio inferior, y número tres, la forma, el tamaño y el color de sus dientes, vas a hacer un complemento generalizado del diseño de sonrisa tal cual de esas tres cosas. Entonces, van a homogenizar esos tres aspectos y vas a tener resultados bastante favorables. Te repito, siempre, siempre, siempre la estética dental va a ir enfocada a la simetría de los rasgos que tenga el paciente. Si después de que un paciente esté simétricamente estable, ya tiene un diseño de sonrisa y se ve bonito y todo, y él quiera ya de repente, no sé, quiero un relleno labial, pues ese tipo de cosas, ya se quiere poner algo más, pues ya lo está haciendo en un terreno donde está equilibrado completamente todo el perfil, ¿vale? Tanto el blanco como el rosa. A veces no es tan necesario, a veces es necesario por X o Y motivos, pero nosotros siempre partimos de la idea de devuélvele al paciente lo que le corresponde facialmente. Facialmente lo que él tiene con lo que tiene y lo que alcanzaría a merecer con lo que tiene. Una vez que se conozca en su mejor versión facial y dental, si quiere de repente implementar algo más, como el aspecto de lo que yo te decía, de los rellenos, digamos, en este tipo de cuestiones que está muy de moda, lo del ácido hialurónico, el tipo de perfilamientos mandibulares, las rinoplastías, inclusive, está bien, pero ya lo estás haciendo en un terreno donde el paciente ya está básicamente armonizado desde arriba hasta abajo en el aspecto facial, ¿vale? Entonces, eso es lo más importante. El lado derecho, alcanzamos a ver ahí, y es donde quiero que siempre pongan mucha atención, el comportamiento labial. Los labios siempre van a determinar todo a nivel del perfil blanco. El perfil blanco es excelente, es muy bonito y te repito, Emanuel es bastante talentoso, hace cosas muy bonitas, pero siempre están acompañados de un marco bastante adecuado que es el terreno rosa. Y en el terreno rosa, si las cosas están bien armonizadas, pues básicamente ya tienes un punto extra sobre todo lo demás, ¿vale? El lado izquierdo se ve de esta manera, ahí igual, necesito que observen el comportamiento del labio, ya tiene un descenso más natural, ya tiene una caída adecuada, y obviamente ese perfil descendente del perfil blanco, central, lateral, canino, premolar, y cómo se empieza a difuminar la curva del labio inferior junto con la curva del labio superior y que se encuentren hasta la comisura labial en un terreno descendente. Esa curva o esa perspectiva la describió Lombardi hace mucho tiempo, por ahí antes de que el doctor Salama hablara de estética gingival con respecto a la sonrisa gingival. Entonces, el aspecto de la perspectiva que nosotros debemos de conservar es siempre ese aspecto angular, ver el central, el lateral, el canino y después todo lo demás, pero en un eje armonioso. ¿Y quién respeta todo esto? Lo respetan los labios. Son los labios los que te van a enmarcar esto. Si tú ahorita movieras el labio y lo pusieras ligeramente más arriba, se va a ver una sonrisa plana y una sonrisa gingival. Entonces, es el labio el que te va a generar ese efecto. Y para que el labio funcione, pues tendría que estar en correcta armonía todo lo demás, los músculos y la encía, lo que es el complemento del componente labial, ¿vale? Aquí vemos, y como puedes ver a nivel intraoral, pues básicamente yo no le quité el frenillo a la paciente, pero no quiso, le tenía mucho amor o no sé qué pasó con Celsin, pero no quiso. Y dije, está bien, no pasa nada, o sea, corregimos la encía, corregimos el aspecto gingival, ahí tienes unas carillitas y se acabó, pero lo que quiero que quede claro es que no por corregir solamente la encía vas a corregir una sonrisa gingival. La sonrisa gingival es un componente, te lo decía desde el inicio, multifactorial. No solo es la encía. Y es ahí donde también nos equivocamos. Como tú me decías, recortan de repente y ya, listo. Y no, hay ocasiones en las que no solamente es una gingivoplastia chiquita o grande, con colgajo, sin colgajo. No nos tenemos que casar solamente con la encía, sino con el comportamiento muscular y el comportamiento labial, ¿vale? Entonces comenzamos a aterrizar todos esos conceptos y esos conceptos los sabe hacer un clínico. Un odontólogo tiene que conocerlo y si lo conoces, por ahí hay una frase chistosa, pero es verdad, el conocimiento es poder, por ahí, pero es verdad. Como dice Manuel, los ojos ven lo que la mente sabe y es más que cierto.
si tú observas en dónde tú ves una anomalía de diagnóstico, pues prácticamente vas a comenzar a trabajar sobre el problema y no casarte con una receta de que todo el paciente con sonrisa gingival necesita una gingivoplastía. No siempre es así, porque te repito, es multifactorial. Entonces es donde tienes que manejar todo este terreno, ¿vale? Y hacer primero el diagnóstico súper bien. Siempre, 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 siempre. Hay, a veces hay opciones, ahí en el curso vamos a ver cómo es que se puede diagnosticar, cuál es la base, los fundamentos para hacer un análisis facial correcto, una perspectiva facial, digamos, con respecto a la dental, una perspectiva facial con respecto a todo lo demás. Y es ahí donde nosotros debemos de ser muy concretos en definir que el perfil rosa no solo es encía, es una parte fundamental, más que importante, pero no es única. Están los labios, están los músculos y está otro tipo de perímetros orales que necesitamos abarcar, ¿vale? Te puse esta fotito. Esto es bien chistoso porque esta paciente la llevó el doctor Emanuel a un curso y nosotros le pusimos la boca de apodo, nada más lo decíamos así. Decíamos, le vamos a poner la boca porque es un proyecto completo. Esa pacientita llevó ortodoncia, esa era su situación inicial, pero lo puse en el terreno del perfil rosa porque quería que identificaran que se ve que es una paciente que tiene una erupción pasiva alterada, lo mismo que te digo que son coronitas que se ven de aspecto cortito, la encía no está tan regular, tenemos una banda de encía libre montada sobre las superficies de la línea de la línea melocementaria de los dientecitos. Entonces, lo que nosotros, por ende, podríamos ver al paciente aquí y decir, oye, el paciente tiene una mordida profunda, tiene un tema de mordida profunda, pero no, el paciente ahí ya había terminado su tratamiento de ortodoncia. Ese era un preoperatorio y la parte inferior se veía de esa manera. Entonces, si nosotros vamos al terreno gingival y jugamos con las proporciones gingivales que corresponden, tendríamos que hacer una cirugía gingival pequeñita. Ese fenotipo gingival es muy gordito, como lo puedes ver, muy gordito. Sin embargo, una vez terminado, digamos, la fase quirúrgica, también tocamos el problema inferior y nos damos cuenta que el paciente realmente no tenía una mordida profunda, solo el paciente tenía un problema de perspectiva gingival, donde el perfil rosa vuelve a jugar un papel importante y determinante en la función y la perspectiva que nosotros llegamos a ver. Por eso es importante que el tejido rosa siempre sea valorado. Ahorita ya estamos hablando exclusivamente de la encía, en el aspecto dentoalveolar, pero esto también tuvo una repercusión facial, ¿vale? La repercusión facial está por ahí en nuestras redes, también ese caso completo, pero te lo puse porque también quería que vieran que la parte anatómica y estética del sector inferior es igual de importante que la superior. No porque no la veamos, no significa que no exista. Entonces, volvemos a lo mismo. Ahí ves y dices, oh, caray, tiene una mordida profunda, se ve raro, se ve extraño. Y si vas a otro digamos, a tomar una segunda opinión, y de repente dicen, ¿sabes qué? Podemos modificar tu mordida profunda y todo, y si todo tiene, digamos, una relación armoniosa, una mordida estable, pues tendríamos que evaluar entonces qué está pasando en el perfil rosa. Te repito, prácticamente es eso, ¿no? Trabajar en el terreno rosa es de lo más bonito que tiene la odontología, no me gusta victimizarme porque no se trata de eso, pero creo que el perfil rosa lo valoramos mucho nosotros los dentistas solamente cuando tiene un problema y los pacientes de igual manera. Entonces, cuando empiezas a educarte a valorar el perfil rosa como debe de ser, te vas a dar cuenta que te puede, digamos, acercar al éxito lo más rápido posible por encima del perfil blanco. El perfil blanco tiene que manejarse de una manera extraordinariamente excelente porque es lo que nosotros vemos, pero siempre lo vemos en un marco. Si tú vas a tu cuarto y de repente montas un cuadro y dices, oye, mira, qué cuadro tan bonito, pero ves la pared sucia, vas a perder la perspectiva de lo bello que es el cuadro blanco o el cuadro hermoso que tienes ahí, porque la pared está mal, la pared está en malas condiciones. Es lo mismo con nosotros a nivel facial. El tercio inferior de la cara es un marco y hay que verlo así. Es un marco con mucosa, con piel, con músculos que armonizan lo que hay al fondo, que son los dientes.
Si tienes dientes bonitos y un perfil rosa no tan adecuado, vas a percibir un problema. Si tienes un perfil rosa bastante armonioso y bonito, pero el perfil blanco no está armonioso también, vas a percibir también un problema. Entonces, es algo que funciona en sinergia y es algo que se tiene que entender desde ese terreno para que nosotros como clínicos podamos transmitírselo a los pacientes. Eso es lo más importante, que ellos nos entiendan. A veces nos quejamos como dentistas, es que el paciente no valora nuestro esfuerzo, porque el esfuerzo realmente lo valoramos, bueno, no lo valoramos, lo sabemos nosotros. Nosotros sabemos lo que cuesta restaurar una resina, nosotros sabemos lo que cuesta restaurar un molar, aislar un 7 vestibularizado. Nada más lo sabemos nosotros. Solamente nosotros sabemos ese sacrificio y el paciente a veces entiende ese sacrificio si de repente estás aislando y se bota la grapa, apachurras un poquito la encía, te está costando trabajo aislar y el paciente entiende eso como, Dios mío, le está costando mucho trabajo porque el doctor quizá no sabe mucho, no es tan diestro, no, y no es verdad. Hay Mm. ocasiones en las que nos generan demasiados problemas y que rebasan no nuestras habilidades, pero sí quizá la forma o la comodidad con la que nosotros llevamos a cabo cualquier tratamiento. La odontología por sí sola es complicada para que nosotros nos casemos solamente con un solo enfoque. Por esa misma razón tenemos que valorar no solamente en el terreno de la estética dental lo rosa y lo blanco, no solo hablo desde mi terreno, sino desde el terreno de las personas biomiméticas que hacen restauraciones extra bonitas, perdón. ¿Cómo es que tú como clínico le puedes explicar al paciente lo que conlleva el verdadero sacrificio que realiza un dentista? Y es ahí donde creo que es una labor muy importante que nosotros como odontólogos tenemos que comenzar a sembrar en nuestros pacientes. Por eso lo de tu meme de la consulta se cobra, a mí siempre me ha dado demasiada empatía, porque no tiene que ver con que, ay, es que son mis conocimientos o algo así. Es verdad, son nuestros conocimientos, pero también es el respeto a la profesión. Si la profesión no la respetamos nosotros y solamente nos enfocamos a ver lo que queremos ver, a ver dientes donde hay dientes y a ver nada más, solo lo blanco, vamos a tener un problema, ¿vale? Entonces, es ahí donde nosotros o respetamos nuestra profesión y le damos el lugar que conlleva con todo y el sacrificio que representa. Mi idea no es que los pacientes entiendan lo frustrados o no que podemos llegar a estar cuando las cosas no nos salen tan bien. No va por ahí, pero sí que sepan que la odontología es un mar de conocimiento que un solo clínico, por solo tener al menos el 70%, el 30%, el 40% del conocimiento total que abarcan todas las especialidades, ya es un gran clínico, ya es un gran doctor, que quizá enfoque todo su terreno clínico en, no sé, soy ortodoncista y solo hago ortodoncias, está bien, pero debes de tener una visión más allá. Y es ahí donde hay una diferencia importante entre el clínico que solo se casa con lo que sabe hacer y el clínico que sabe perfectamente lo que hace y tiene la mente completamente abierta para todo lo demás. Entonces, como te repetía, la odontología es linda, es una ciencia súper padre, pero tenemos que abrir un poquito más los ojos en ciertos terrenos. Sí, totalmente. Sí, está muy subvalorado la rosa, como dices, que a lo mejor solo lo volteamos a ver cuando está edematoso, cuando está rojo, cuando hay algo, pero olvidamos todo esto. Exacto, y por eso, hablando ya en este aspecto, ahí ahorita vemos y vemos una foto y ahí vemos ya un defecto. Ahí ya no nos importa mucho cómo se ve la papila del lado izquierdo, la del lado derecho, cómo se ve el central, cómo se ve el lateral. Ya no te importa mucho porque ya tienes un tema de perfil rosa a nivel dentoalveolar ahí, que tenemos una recesión gingival. Se acabó. Ahí ya tienes un defecto. Ahí ya tu paciente y tu dentista ya le estás enfocando ahí la atención. Ya sabes que hay un defecto primario ahí. Entonces, a nivel dentoalveolar, eso es lo primero que debería de corregirse. Es un tema, sí, de perfil rosa, sí, con una etiología de cepillado traumático y un trauma que tuvo el dientecito en un pasado. Y listo. Vemos eso y vemos una foto inicial donde el paciente toma un tratamiento de ortodoncia, lo concluye exitosamente, pero tenemos ahí una recesión gingival. Entonces se acerca con nosotros el paciente, quiero algo estético, miren, tengo estas condiciones clínicas, no sé qué hacer porque pues se ve feo. Y ahora sí ya es cuando el paciente le comienza a poner atención al perfil rosa. Y ese señor no tenía sensibilidad, no le dolía el diente, pero él sabía que cuando sonreía algo andaba mal.
sabía que cuando expresaba y el labio no acompañaba, digamos, un sellado o una competencia labial y él sonreía, el labio subía, rodeaba la recesión y el diente se veía más largo. Ahí es donde el paciente ya se da cuenta que tiene un problema cuando ve realmente un problema. Por eso es lo que de repente te decía, doctora, que el perfil rosa a veces es desvalorado hasta que tiene un problema. Aquí ya tenemos un problema y ya llegó por ese problema. No llegó antes, no, fue ahí y ahí es donde nos damos cuenta, entonces vamos a corregirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos una evaluación, ya ponemos un poquito más de atención en cuánto es el tejido gingival que el paciente perdió, cuál es la perspectiva, digamos, angular o la perspectiva de otro tipo de ángulo para poder valorar cómo es que se ve ese tejido. Entonces, realizamos una cobertura radicular. En este caso, el paciente tenía un tema de no colocamos un tejido conectivo, colocamos un alboinjerto, pero lo más importante de todo esto es la técnica por la cual lo llevamos a cabo. Hicimos una tunelización pequeñita y con una sutura de doble cruzado para poder mantener el injerto lo máximo posible en su lugar y esperar a que podamos ver cómo es que pudimos resolver postquirúrgicamente el defecto que tenía. Ahí sí ya el paciente estaba muy contento, muy agradecido, ya vemos un perfil gingival adecuado, ya vemos en el otro tema angular cómo es que se puede alcanzar a observar una diferencia de tejido rosa y cómo es lo complejo y delicado del tejido periodontal. Por esa misma razón el perfil rosa, vuelvo a lo mismo, doctora, es básicamente un plus, es un estándar para que las cosas clínicamente y estéticamente se vean bien. Si tú tienes un problema a nivel del perfil rosa, a nivel gingival, y no lo corriges, las consecuencias van a ser mayúsculas. Entonces es necesario darle el respeto adecuado que merece el tejido rosa, tanto intraoralmente como facialmente. Entonces lo vemos ahí en una vista donde alcanzamos a ver, cubrimos la recesión en un 94% siendo un poquito más estrictos y lo podemos ver por ahí, ¿vale? Ese es el antes y el después. Y después de esto el paciente nos dice, oigan, ¿saben qué? Pues ya quiero mis carillas, o sea, ya está terminado. Tú podrías ver ahorita y ves un paciente, sí, tenía ahí sus aditamentitos de sus alineadores invisibles que tenía por ahí, tenía un tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, tal cual, precisamente era ese y decidimos realizar un diseño de sonrisa, donde realmente, te repito, el eje importante no solamente es realizar las carillas, sino saber cuál va a ser el sostén del perfil blanco. Y si el sostén del perfil blanco, como lo es el perfil rosa, está armonizado, se va a ver correctamente todo esto que se ve por acá. Y enseñarle al paciente, otra vez nos vamos a meter al tema labial. A ver, amigo, ¿por qué sonríes así? ¿Por qué tienes una sonrisa tensa? Pues es que yo así sonrío, doctor, todo el tiempo. Y no se debería sonreír de esa manera. Mira, hicimos una cobertura del tejido blando inferior también, esa cobertura radicular, una vez que la hicimos, comenzamos a trabajar con el tema de la isotonía, la isometría y la isocinética que tienen los labios, tanto superiores como inferiores. Eso también ya lo platicaremos un poquito más adelante, pero la idea es que el paciente aprenda a sonreír. Se escucha chistoso, pero tiene que aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros ya le estamos quitando todas las trabas que representa el no poder sonreír. Y llevamos a esto unas carillitas hechas por el doctor Emanuel, donde puedes ver efectos incisales, naturales y bastante cuidadosos con un perfil rosa armonioso y que el paciente pueda comenzar a ver esta armonía facial con respecto al perfil rosa y al perfil blanco, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Vale? Grandes resultados. Sí, Sí, trabaja la retina como nadie. Es un experto. sí, súper linda. Y ahora, pues vamos con el último casito. Este creo que ya, este es muy común, pero me gusta hablar mucho del tema del perfil rosa. Como te decía, es un ente multifactorial. Tiene descritos al menos 7 diagnósticos distintos, donde la sonrisa gingival no solamente se enfoca a la encía, te repetía, son los músculos, es la cara, es el hueso, y todo esto a veces funciona en conjunto para que se reproduzca cierto tipo de anomalías. Este caso me gusta mucho porque es un caso que tiene todo.
tiene una altura excesiva del hueso maxilar, tiene una erupción pasiva alterada, coronas clínicas cortas, hipermovilidad e hiperactividad labial y una, digamos, también isometría constante en el labio inferior que hace que todavía el labio superior suba un poquito más. Entonces tenemos, digamos, aquí un conjunto digamos, de áreas de oportunidad, como dicen los de recursos humanos, pero tenemos un problema aquí generalizado, ¿no? Varias áreas de oportunidad que hay que cubrir, los labios, el tema dentoalveolar, el tema óseo. Entonces, pues comenzamos a trabajar con él, mi tocayo. A él no le tapé la cara porque me dijo una vez que quería ser famoso, entonces si llega a ver este video, pues ya lo sabe, no se la tapé. Y entonces empezamos a hacer este tipo de análisis facial. ¿Cómo es que él sonríe? ¿Cómo es que él se expresa? ¿Cómo es que él lleva, digamos, a cabo su día a día? Entonces es, platícame, habla, exprésate, dime todo lo que tengas que decir y mueve tus músculos, mueve tu sonrisa para que podamos nosotros evaluar desde cero cómo es que te encuentras. Es su análisis facial, ya nos metemos un poquito más ya al terreno dental, porque es lo primero que tenemos que corregir, el tema dentoalveolar, ¿vale? En este caso, de casos complejos donde las sonrisas gingivales exploran un aspecto multifactorial, siempre tenemos que corregir primero lo intraoral, antes que lo muscular, lo labial y todo lo demás. Siempre tenemos que entrar al terreno dentoalveolar. ¿Por qué razón? Porque partiendo de una corrección dentoalveolar vamos a eliminar el primer problema de raíz, el problema del tejido, digamos, de esta erupción pasiva alterada, de estas exostosis marcadas que tiene a nivel posterior y también a nivel anterior. Entonces, por eso mismo decidimos primero que nada operar al paciente en el aspecto dentoalveolar, hacer un manejo quirúrgico de sonrisa gingival no tan tradicional, pero sí enfocado directamente a todo el arco. Y fue toda su arcada, fue prácticamente todo lo que tuvimos que hacer. Y después, durante el diagnóstico, valorar el tamaño de la proporción de su dientecito para que después veamos, digamos, cómo es que nosotros podríamos llegar a compensar desde la encía hasta el dientecito, cómo es que podemos compensar esa hiperactividad del labio superior con respecto al tejido gingival. Entonces, hacemos cierto tipo, digamos, de medidas. Esto es parte del diagnóstico. Aquí alcanzamos a ver que tiene, pues sí, un exceso importante de encía que tendríamos que remover. Acá se ve por aquí la línea de la línea gingival, del margen gingival hacia arriba. Entonces todavía tenemos un poquito de problemas por ahí que tendríamos que ir corrigiendo. Su labiecito se ve en esa posición y pues pedimos medios de diagnóstico para ver qué tan largo estaba el maxilar, si sí salía de la norma, cuánto es que medía. Y efectivamente es un maxilar de casi 24 milímetros, es un maxilar largo. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema de exceso vertical. Entonces, el paciente desde un inicio nos comenta, yo no quiero operarme. ¿Cuál es el tratamiento idóneo aquí? Obviamente es la cirugía maxilofacial, más que obvio. Es una cirugía ortognática de impactación maxilar para reducir la altura. Eso lo sabemos todos. Aquí el tema es, ¿qué haces tú para poder ofrecer una alternativa si el paciente tiene ciertas condiciones, desde económicas, sociales o inclusive también personales, de no quererse operar? Siempre nosotros vamos a optar por lo que realmente tiene que realizarse, que es una operación, una cirugía ortognática, sí o sí. El paciente tuvo un tratamiento de ortodoncia, corregimos la oclusión, después de la oclusión nos metimos al perfil rosa, pero siempre enfocados en el tema de que el paciente no se quiere operar y no va a hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en un terreno un poquito más de la vida real? La vida real te dice de repente, ¿qué puedes hacer tú por este paciente? Y lo que tiene que quedar con nosotros es que dimos lo máximo para que esto se modificara. Entonces, Hay vámonos al terreno. muchos pacientes de cirugía de sonrisa gingival que no quieren operarse. Exacto, y es ahí donde entra todo el tema de, oye, mira, no me gusta, no me gustaría operar mi sonrisa gingival, mi condición de ósea por lo de la sonrisa gingival, pero ¿qué otras alternativas existen? Clínicamente existen. El paciente es el que debe de saber qué tan bueno o malo es, digamos, qué tan bueno es, perdón, y qué tan duradero es el tratamiento que tú puedes ofrecer para la corrección de una sonrisa gingival con un conjunto óseo.
un problema óseo y a la vez dentoalveolar. A nosotros está por demás saber que no vamos a corregir el aspecto óseo, eso lo sabemos todos. El aspecto óseo se va a quedar así porque el aspecto óseo compete a otra disciplina de odontología que es la cirugía maxilofacial, sí o sí. Todos sabemos, como te decía desde el inicio, que el paciente tiene que operarse, lo sabemos todos, pero acá otra vez cayendo a la vida real, cayendo al terreno, yo no me quiero operar, yo tengo otro problema, tengo X o Y razones para no querer hacerlo. ¿Qué haces tú como clínico? Pues bueno, vamos a resolver el problema con lo mejor que tiene la odontología actualmente y por eso mismo iba a que los ojos ven, volvemos a lo mismo, lo que la mente sabe, ¿no? Si sabes que vas a tener un resultado positivo, pues vamos a intentar implementarlo y implementarlo en ese orden. Primero el aspecto dentoalveolar, después el aspecto, digamos, facial y al final el tratamiento del perfil blanco. ¿Para qué? Para que el paciente tenga un conjunto de armonía facial y si eventualmente quisiera realizar algo quirúrgico a nivel personal, quiero operarme, ahora sí ya estoy motivado, porque nos ha pasado, corregimos pacientitos y de repente están tan motivados que, ¿sabes qué? Ahora sí, mejor sí me opero. Y listo, ¿no? Pues nosotros encantados. Y ya el análisis que va a hacer el maxilofacial va a ser completamente distinto y el beneficio va a ser mayor. Entonces, es parte importante de hacer un previo, pero también motivar al paciente con cosas que nosotros podemos llegar digamos, a cambiar la vida a través de su aspecto facial. Entonces, te repetía, doctora, nos metemos al terreno tomográfico, vemos por ahí, existe una altura, digamos, coronal no tan grande. Honestamente, el paciente casi eran 8 o 9 milímetros de corona, tenía un exceso gingival, como alcanzamos a ver por acá. Y entonces, pues decidimos realizar primero el estudio de cuál es el verdadero largo de sus dientecitos. Una vez viendo esto, realizamos a través de un medio digital una cirugía, digamos, un poquito pertinente, pero en este caso nos fuimos hasta atrás, parte de los molares, desde el 7 al 7, de segundo molar hasta segundo molar, para quitar todas las exostosis que tenía ese problema. Entonces, una vez revisado, su boquita presenta estas características una vez que nosotros terminamos. ¿Y por qué se ve así? Porque tuvo osteotomías posteriores y es ahí donde tenemos que saber ser muy cautos en el sentido de, vuelvo a lo mismo, el terreno labial es importantísimo. El labio puede ser tu peor enemigo si funciona o si se sube más de la cuenta. Es el peor enemigo en el terreno facial del perfil rosa cuando tienes un labio con un problema. Pero cuando el labio está corregido, va a generar resultados bastante satisfactorios. Entonces, es ahí donde nosotros, recién operado el paciente en una sonrisa máxima, alcanzamos a ver que ya no tiene, digamos, esta discrepancia labial tan marcada y este display gingival ya no está tan exagerado, independientemente de que la gingivoplastía solo nos ayudó a recortar ligeramente, digamos, la forma de las coronas. No se enfoquen mucho en la forma de los dientes porque esa la corregimos al final. A mí me gusta que aquí se enfoquen en el tema del display gingival que el paciente enseñaba, tanto de frente como del lado derecho y como del lado izquierdo. Entonces, Jonathan en estos momentos estaba así. Esto es posterior al primer evento quirúrgico. Bueno, tuvo uno solo, al evento quirúrgico que tiene aquí. Entonces, si nos vamos a esta fotito donde vemos esto, quiero que pongan mucha atención donde ven ahora esto. Se ve de este lado y aún no está corregido el perfil blanco, pero el paciente ya tiene un aspecto diferente, el paciente ya se siente mejor y tanto el lado derecho, el lado izquierdo y de frente ya devuelve un poquito más la, digamos, autoestima al sonreír, porque el tema es un joven bien parecido, muy cuidado con su persona, entonces parte importante de nosotros como clínicos es ser empáticos con los pacientes y saber hasta dónde llega el terreno clínico odontológico que nos compete a nosotros que hacemos estética dentofacial. Entonces, una vez que llegamos ahí, decimos, bueno, ahora vamos por lo que compete al perfil blanco, ¿no? Ya en el perfil blanco vamos a empezar a analizar, ahí sí ya ves un labio más educado del lado derecho y del lado izquierdo de igual manera, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos digamos, un encerado, nos gusta mucho manejar el tema de cómo es que nosotros podríamos armonizar ahora el perfil blanco para que acompañe al rosa y ya no sea al revés, que ya no sea el perfil blanco
el que acompaña al rosa, el perfil rosa el que acompaña al blanco, sino completamente distinto porque el perfil rosa ya está corregido. Y una vez eso, obviamente vuelve a entrar Emanuel, hace lo que hace habitualmente, un trabajo muy bonito, excelente, y tenemos un resultado bastante positivo, donde vemos a un paciente sonriendo en un antes y de repente vemos un después, con una compensación dentofacial acompañada del perfil rosa, ¿vale? Entonces, con todo lo que te acabo de decir, doctora, básicamente lo que busco es que el odontólogo por sí mismo sepa los beneficios que puede generar si maneja un perfil rosa de la manera más adecuada, ortodoxa y clínica posible, porque el perfil blanco es una añadidura del perfil rosa. Te vuelvo a poner el ejemplo de la pared. Un cuadro muy bonito, está lindo, pero si tú tienes de fondo una pared sucia, se perdió toda la belleza. Entonces, básicamente es esto. Nosotros tenemos que dar lo máximo de nosotros desde la visión clínica que involucra una disciplina odontológica. La odontología es más que dientes y lo debemos de saber todos los días de nuestra existencia desde que nos graduamos. Entonces, es ahí donde creo que el mensaje tanto de Manuel y un servidor para el medio odontológico que nos escucha y también para los pacientes es que la odontología es una rama muy linda, muy exigente, sufrimos mucho los dentistas y lo sabemos los dentistas y por esa misma razón la odontología se comporta, lo decía un profesor mío, que se comporta como si fuera nuestra madre, porque a veces nos regaña, a veces nos mima, a veces nos reprende, pero esta profesión nos alimenta, esta profesión nos da cosas lindas, nos da este tipo de resultados que como persona es gratificante, pero es muy gratificante que tú puedas llevar a cabo un proceso clínico siempre y cuando tu mente te dé para abrir esos horizontes y saber que la odontología rosa y la odontología blanca es en esencia todo el tercio inferior de la cara con respecto al resto. Y si tú modificas eso y sabes modificarlo y te preparas para modificarlo, vas a tener resultados muy bonitos, muy placenteros para ti como profesional, pero sobre todo para la calidad de vida de tus pacientes. Y ya sobre este mismo asunto, si el paciente de repente dice, oye, mira, es que ya estoy compensado, me siento bien, me gustaría operarme, ¿no? Pues listo, perfecto. Si estás motivado para hacerlo, encantado. Si ya no te quieres motivar, operar, ya no. Por ahí, en uno de los reels que me habías, que había hecho hace ya mucho tiempo, que estaba más joven, hasta lo vi con nostalgia cuando me anunciaste en las historias, lo vi, estaba ya todo jovencito todavía, y yo decía que la sonrisa gingival es antiestética, y lo dije yo, o sea, son mis palabras, yo dije, la sonrisa gingival es un ente antiestético, y por ahí tengo el TikTok que hice, ¿no? Y me contestó una doctora escribió por ahí, yo soy odontóloga y estoy feliz, más que feliz con mi sonrisa gingival y no me acompleja y está perfecto y eso está bien. O sea, mi trabajo no es decir que en ti se ve mal y que en ti se ve mal y que en ti se ve... No, 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 porque la belleza es algo subjetivo. Para mí lo más lindo puede ser algo y para ti, doctora, también. No es el tema de que sea bonito o sea feo. Es antiestético, porque esa fue la palabra que utilicé, antiestético, porque no es simétrico, porque no va de la mano con la simetría facial que tiene tu rostro. Es asimétrico y por excelencia es antiestético. ¿Te puede gustar? Perfecto. Hay personas que se tatúan los ojos y tienen ojos negros y nosotros podemos decir, pues no es natural, pero si a ti te gusta está perfecto, pero simétrico no es. No tienes un ojo negrito y el otro blanquito, simétrico no es. Puede verse bien, puede verse mal para ti y es perfecto. La belleza es subjetiva, pero si hablamos del terreno, digamos, de simetría, completamente es antiestético. Si algo está así asimétrico, fuera de lo natural, va a ser antiestético siempre. Nosotros somos personas asimétricas por excelencia, el izquierdo y el derecho no siempre son iguales, pero son simétricos. No son idénticos, pero son simétricos. Y si hay una asimetría, se va a notar como algo antiestético. Ese es el verdadero tema, ¿no? Entonces, pues básicamente concluyo con esto. Te repito, nos gusta mucho este tipo de cambios, nos gusta mucho que la estética dentofacial
vaya de la mano con el aspecto dental, porque los dentistas somos más que dientes y eso lo tenemos que saber todos. Es un mensaje para nosotros como profesionales y para los pacientes como nuestros futuros pacientes, tal cual, como las personas. Cambiamos vidas, hacemos la diferencia siempre y cuando manejemos o tratemos de manejar al 100% con excelencia el perfil blanco y el perfil rosa. Y listo, ¿vale? Pues muchas Listísimo. gracias, doctor, por venir a platicarnos un poquito, traernos casos. Nos hacías falta tú, ya había venido el doctor Emanuel varias veces. Nos hacías falta que vinieras, que hablaras del otro lado y de la combinación y lo importante que es tener los dos perfiles. Para los alumnos y los odontólogos que te ven, que les interesa tu curso, danos los datos. Y para los pacientes que quieren hacerse diseño de sonrisa como estas, también danos tus datos. Sí, claro, pues bueno, nosotros como tal, el proyecto, la clínica se llama Del Valle Perfect Smiles, tenemos nuestras redes así tal cual debe, Perfect Smiles, está por ahí en las redes, el contacto, igual, de igual manera lo encuentran en la bio de nuestras redes y pues nosotros encantados, o sea, como pacientes, pues encantados de verlos por aquí y como doctores, como odontólogos, pues se van a publicar las fechas del curso que se llama Pink and White. Se van a publicar por ahí del lunes 9 de octubre, lunes, martes, por ahí estarán saliendo ya todas las fechas que tenemos disponibles para este 2024. Para nosotros va a ser bastante gratificante poder enseñar un poquito de lo que a nosotros nos ha, número uno, apasionado, número dos, nos ha costado un poquito de, pues sí, trabajo, cansancio, pero pues nos gusta enseñarlo. Y número tres, creo que es lo más importante que combinamos lo lindo que tiene la ciencia, que es odontología, pero con lo más práctico que es el sentido común. Y hablando con los dentistas, a veces se nos olvida mucho el sentido común por enfocarnos directamente en algo que si bien es benéfico para el paciente, pero a veces el paciente no lo entiende del todo. Entonces, el sentido común es la base para que todos tus tratamientos sean exitosos y el sentido común habla de que la boca, los dientes, perdón, están pegados al huesito, a la boca, y la boca está en la cara. Y si tú ves la boca, vas a ver el rostro. Entonces, por ende, tienes que conocer todo lo hermoso que es lo rosa para poder complementarlo con lo blanco. Entonces, creo que es algo importante para nosotros como odontólogos, es algo lindo que puedan aprenderlo, es algo bonito que se van a llevar los doctores que tengan la oportunidad de tomar el curso van a ver que es prácticamente pues lo más lindo que tiene la odontología, que es la estética dentofacial, ¿vale? En todas sus disciplinas y qué bueno que nosotros pues podamos aportar nuestro granito de arena con lo poco o mucho que llegamos a saber de esto, ¿vale? No, agradezco mucho, doctor Jonathan Melo, que estés aquí, que nos compartas poquito de lo mucho que sabes y aquí a la comunidad de Odontoblog. Y para mí es un gusto que hayas aceptado y estés aquí en Odontoblog y eres bienvenido cuando quieras. No, al contrario, mil gracias a ti por la invitación, de verdad, es un gusto conocerte. Yo pensaba que eras de Ciudad de México, pero eres de Guadalajara, ¿verdad? Sí, Guadalajara. No, encantado de conocerte, gracias por la oportunidad, fue una charla muy amena y de verdad sigue creando lo que haces, sigue enseñándonos a los que te vemos de repente por ahí lo mucho y lindo que tiene esta profesión y obviamente también enfocado al terreno de los estudiantes lo manejas perfecto, entonces sigue con esto, es una labor bastante productiva, bastante noble también, que lleva tiempo, lleva obviamente preparación y por esa misma razón te lo reconozco bastante. Te agradezco la oportunidad, te agradezco poder conocerte, no había hablado contigo salvo por mensajitos, pero salvo eso, muchas gracias, cuídate bastante y encantado de conocerte, ¿vale? Oh, gracias, doctor, por todo lo que nos trajiste hoy. Que te sigan en Instagram como dr.jonathanmelo y también a Odontoblog aquí en todas sus redes sociales. Espero que luego vean los cursos y estén cerca a su ciudad. Ojalá vengan a Guadalajara. Ya lo estaremos ahí visitando. Y gracias a todos los que nos ven, nos sintonizan, sigan en las redes sociales. Vean de verdad las redes de DB Perfect Smiles, que sacan casos increíbles. Y ya veo que hay atrás un gran equipo y un gran trabajo de equipo que hace casos como estos se logren de forma muy ejemplar y siempre como que nos quedamos de, wow, ¿cómo hicieron eso? Me encantan sus casos, me Sí. encanta todo lo que hacen
Y pues mil gracias. No, muchas Síganos en gracias. sus redes, sigan aquí a Odontoblog también en sus redes y nos vemos hasta un próximo video. Muchas gracias, doctor. Un abrazo hasta Ciudad de México. Su clínica está en Ciudad Al de México. contrario, sí, exactamente. Al contrario, gracias a ti y de verdad, te lo repito, sigue haciendo lo tuyo, lo haces bastante bien y mil gracias. Un gustazo conocerte. Gracias, ¿Vale? igualmente. Que no sea la última vez que nos visites. No, no, al contrario, ya estaré por acá otro día, ya menos enfermo, pero voy a estar contigo. De Cuídate perfecto. mucho. Gracias. Nos Vale, vemos hasta un hasta próximo video. luego. Gracias a todos los Cuídate que nos mucho, Pau. vieron, ¿no? Hasta luego. Bye.